Buenas tardes. En un rato empezamos ya cuando entren todos. Me faltan un par de alumnos que se registren, que se conecten. Ok, perfecto. Chicos, había una consulta sobre el ejercicio 22. ¿Se acuerdan que lo hablamos en el ejercicio 22 de que un rayo caía a la velocidad de... Profe, Sí, le llegó, digamos, mi trabajo práctico. Hoy día lo envié como a las 3:30, por ahí, 4. ¿Se acuerda que yo no lo podía mandar usted me dijo por el mail? a ver, lo vemos. Me dijo que lo transforma en Driven, en Driver. Jonathan, No, Nico Andrada. Nico Andrade, ¿sí? Acá está, mira. Ah, Profe, ¿y el mío? gracias, profe. Tu nombre. Camila Sanz. No te veo, Camila. ¿Cuál es tu mail? camimurua@outlook.es. Cami Murúa. Sí. @outlook.es. No, tengo. A mí me parece como enviado. Ya Sí, le voy sí. a volver a reenviar. Veamos. Profe, Sí, ¿qué después podría explicar algún ejercicio de azar? sí, sí, dale, lo vemos. Bueno, gracias. No, Cami Murúa no lo tengo. Ahí estoy por reenviarle de nuevo, profe. Dale. Uno tenía dudas con el práctico, con el ejercicio 22 del práctico. ¿Se acuerdan del 22? El del rayo había que multiplicar, Sí. ¿verdad? Sí, Multiplicar profe. los segundos por... Ahí teníamos. Sí. En teoría teníamos que, nosotros sabemos cuál es la velocidad del sonido, que es de 343 metros por segundo, y le teníamos que pedir al usuario, que era, que ingrese la cantidad de segundos transcurridos desde el estímulo visual, desde que lo vimos hasta que lo escuchamos. Porque hay una diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. ¿Sí? Eso sí sabían. La velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Nosotros primero vemos la luz y después escuchamos el rayo. Entonces, entre que nosotros lo vemos y después lo escuchamos, transcurre una cantidad de segundos.
Y lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de segundos por la cantidad de metros, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, profe. A ver lo que lo han resuelto. Sí, a ver, ya lo busco. Sí, profesor. Bien, perfecto. Sí, profe. Paula Sosa. Ahí lo que yo hice, profe, en ese ejercicio era multiplicar 343 por la cantidad de segundos. Sí. Y de ahí a esa distancia. Eso sería todo después para mostrar. También he puesto para mostrar kilómetros y dividirlo por 100, por 1000, pero Sí. Pero sería eso, básicamente, no multiplicar por segundos la 343. Y eso nos daría la distancia en metros. Sí, así es. Bien. Hay una compañera me preguntaba. Bien, ¿algún otro ejercicio que les haya parecido complicado con el que se hayan quedado? El de azar, profe. Bien, vemos lo de azar. Habíamos hecho un ejercicio de azar, ya lo abro. Ejemplo concreto. Bien, veamos. Este ejemplo tiene algo de random. Fíjense, los números aleatorios se usan con una función que se llama random. Random es aleatorio en inglés. Y nosotros definimos una variable basada. ¿Vieron cómo nosotros podemos definir variables de tipo numérico, alfanumérico, entero, float, doble? Acá nosotros podemos definir una variable basada en un tipo de dato complejo, que es que es la función random. Y nosotros le decimos que cree una nueva variable aleatoria, esta es la forma de definirlo, basada en ese tipo. Y después definimos las variables mes, dado, carta, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es asignarle el valor. Y esta variable random tiene una propiedad o un método que le permite generar el valor aleatorio. Y nosotros la utilizamos de esta manera. Decimos,
Con esta variable genera el próximo valor aleatorio entre 1 y 13. En este caso, como es el mes, sabemos que tenemos 12 meses, lo hace entre el 1 y el 13, o sea, del 1 al 12. ¿Bien? Entonces le decimos, genérame el próximo valor aleatorio entre 1 y 13. En el caso del dado, como son 6 valores, decimos, genérame el próximo número aleatorio entre 1 y 6. Y en las cartas, como tengo un mazo de 52 cartas, dice, genérame un valor entre 0 y 52. Acá no hace falta especificar el primer valor. Entonces decimos, entre 52 números, generame un valor para la carta. Y esto se ejecuta de la siguiente manera. Ya lo voy a ejecutar en la terminal. Más fácil. Ya lo abrimos a la terminal. Ya lo vemos. ¿Se entiende el concepto de aleatorio, verdad? ¿Cómo funciona? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí lo vimos ejecutando este programa. Ya lo abro. Sí, pero... ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? María Laura Fernández. Creo que el de María Laura Fernández no lo tengo. Ahí está el de Camila Sanz.
No, le había preguntado a otra chica que estaba conmigo cuando éramos la que era hija de la hermana. Puede. Uno me había preguntado bien. Pero igual me saca la foto de la que grabamos conmigo. Sí, para estar ahí, está con otra chica también. Estaba conmigo. Mata de gato. Pero es hombre. Ya lo vemos, al ejercicio, dame un segundito.
Ahí está ejecutando el programa que habíamos visto. Bien. Entonces este programa lo que hacía era ejecutar, generar un número aleatorio, lo tiraba en una variable mes, y este número aleatorio entre 1 y 12. Para el dado, entre 1 y 6, y para las cartas, entre 1 y 52, entre 0 y 51. ¿Sí? Ejecutando, lo que hace es esto. Números al azar, y pone, en el dado sale el 3, en el mes sale el 3, en el dado sale 1, y en carta sale... Vamos a comentar esto de limpiar pantalla, cosa que no lo limpie, y veamos todos los valores al azar. ¿Sí? Y vamos viendo que sale mes 5, dado 2, carta 23. Eso eran números al azar. En el caso del ejercicio, ustedes tenían un par ahí que tenían que hacer números al azar. Entre 0 y 9.999, entre 0 y 999, entre 0 y 99, entre 1 y 10. ¿Bien? Así que con eso resuelven 1, 2, 3, 4 ejercicios. ¿Algún otro? ¿Alguien ha pasado el ejercicio 23 y ha hecho algo del 24, 25, 26? ¿Algunos No, no, profe. Yo sí, profe. Hasta el 23 nada más, por tiempo. Bien. Más que nada. 23 no bien. Bien. Yo llego a uno, profe, que me dio un error. ¿Sí? Este, por ejemplo, estaba fácil, no era tan complicado. El 37. ¿Sí? O sea, del 37 en adelante también estaban fáciles. Este, por ejemplo, de bajada de bandera del taxi, es casi como el de los boletos. Acaba de decir cuántas fichas han bajado y lo multiplica por la cantidad de kilómetros recorridos, creo. Este ejercicio nos va a servir para trabajar con las variables tipo cadena de caracteres, y lo que hicimos, de lo que hablábamos la vez pasada, cómo hacer para separar letra por letra o número por número, ¿sí? Trabajar con los campos tipo cadena de caracteres. Como nosotros trabajamos con variables de un tipo específico, nosotros decimos son enteros, dobles, cadena de caracteres o char que tiene un solo carácter. Nosotros podemos hacer una transformación de un tipo de dato a otro. ¿Se acuerdan que nosotros usamos el toConvert o convert_to? Entonces tomábamos el valor que ingresaba el usuario, que era un tipo de cadena de caracteres, y lo convertíamos en entero, o lo convertíamos en double o en float, que eran con decimales. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando ingresa acá un valor, ¿sí?, entre 100 y 999, nosotros podemos descomponer ese valor y recorrerlo cifra por cifra. Ese es un trabajo que nosotros hacemos con las cadenas de caracteres. Y ahí lo que nosotros podemos empezar a utilizar son un tipo de dato complejo que no es un valor no es un tipo de dato que tiene un solo valor, sino que puede tener más de uno. ¿Entienden el concepto de vectores? ¿Les enseñó algo de vectores en matemática? Sí, profesor, algo estamos viendo. Sí, Los profe, en el valores laboratorio. vectoriales, que pueden tener más de un valor, ¿sí? Pero son todos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un vector que tenga 3 notas, ¿sí?
o un vector que tenga 3 letras, o un vector que tenga 3 palabras, ¿sí? Son todos del mismo tipo. Entonces acá nosotros podríamos poner en un vector los valores que hacen, es como si nosotros trabajáramos el ingreso de este número, como si lo metieran en un vector, en cada una de las posiciones de un vector, ¿sí? Así se trabajan las cadenas de caracteres. Entonces nosotros vamos a recorrer cada una de las posiciones de esa cadena de caracteres como si fuera una posición de un vector, empezando por la 0, la 1 y la 2. Acuérdense que siempre los vectores empiezan por 0. Y vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué ejercicio han hecho? ¿Alguno ha hecho? Me decían que habían hecho algunos de estos, ¿verdad? Yo tengo una duda, profe, en el 27. ¿27? Sí. Icosaedro, sí. Por ejemplo, hay la fórmula del icosaedro en el volumen. Me pide que multiplique por 5 sobre 12. Sí. Por esa fracción. Y esa fracción me la toma como 0, lo multiplica solamente por el 0 que aparece primero. Y el volumen siempre me da 0. Ah, bien. Acá lo que tienen que hacer es paréntesis. Usar los paréntesis para ir dividiendo la operación. No, sí, le pongo paréntesis y lo mismo. Me toma la multiplicación por 0 directamente. Ah. La multiplicación. O sea, vos dividís. Claro, al 5 sobre 12, cuando lo multiplico por todo el resto de la operación, me da siempre 0. Fíjate que 5 sobre 12 es como si fuera una constante. En vez de poner 5 sobre 12, pone directamente la división. No sé si me entendés. Bueno, voy a probar si 0,31 me da. Claro, 5 sobre 12 te da de 0,41666. Entonces pones multiplicarlo por... ¿Me entendés? Sí. 0,41666 y lo multiplicas por esto. Y ya te evita de poner 5 sobre 12. Bueno, ya pruebo. Es otra manera de resolverlo. Como es un valor constante, vos ya podés poner directamente el resultado de esa división. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, sí. Ahora lo pruebo y veo si funciona. Dale, buenísimo. Veamos. Estamos hablando de las cadenas de caracteres. Bien, ¿te ha entendido lo de... ¿Te ha entendido lo de random, verdad? Sí. Sí, profe, la cosa es acordarse después. Claro, sí. Igual, por ejemplo, es lo que te decía la vez pasada, no tener todas las funciones en la cabeza. Por ejemplo, el rellenar a la izquierda, el rellenar a la derecha, esas pueden ser algo poco comunes, y así como la del seno, coseno, esos que no se usan siempre. Pero acuérdense que siempre usamos la variable, ¿cómo era que se llamaba? ¿Era MAT? La biblioteca. No era MAT. ¿Cuál era? ¿Para qué, profe? Para los resultados, para los cálculos. Cuando sacamos es que yo tampoco me acuerdo de todas. Sí, dentro de MAT está seno, coseno. Ah, había que usar Que son constantes, el valor constante. using MAT, yo creo que era. Y ahí en MAT teníamos... Esto no me lo mostrar. Seguro me lo mostrar si abrimos Visual Studio. En Visual Studio sí lo voy a encontrar.
Era Sí, pero está dentro de System, la clase MatProduction. POW era para hacerlo. Sí, era la clase más. Eso que no eran los valores constantes, profe, lo que aparecían ahí. ¿Cómo? Los valores que eran constantes que no teníamos que poner así. Sí. ¿En dónde? Perdón. O sea, cuando usábamos mat poníamos a continuación lo que tenían valores constantes. Claro, pero nosotros el mat lo usamos para sacar la raíz cuadrada o sacar las potencias. Por ejemplo, en este ejercicio te pide, veamos, en este ejercicio pide a elevado al cubo. Y a, Eso era mat.pow, ¿verdad? claro, mat.pow elevado al cubo. O acá, por Y ejemplo, mat- era squared. Mat SQR, ese era para sacar la división, ¿verdad? Sí, Perdón, y la la raíz. squared era la raíz cuadrada. El cuadrado. Bien. Veamos dónde está. Sí, ¿Y para sacar la raíz cúbica es igual? ¿O cómo es? no, la raíz cúbica es ustedes saben que la raíz cuadrada, ¿cómo eran las expresiones de matemáticas, chicos? Era elevado a la potencia negativa, era la raíz cuadrada. ¿Sí? No. ¿Algún matemático que se acuerde? ¿Algún iluminador? Ahí está. SQRT. Ese te devuelve la raíz cuadrada. Pero tenemos la potencia de un número elevado. A la 1/2, profe, si quiere sacar la raíz cuadrada. Elevado a la 1/2. Elevado a la raíz cúbica, entonces sería el 1/3. ¿Verdad? Sí. Bien. No era negativo, era con fracciones. ¿Sí? O en vez de poner 1/3, ponen, ¿cuánto es 1 dividido en 3? 0.333. ¿Sí? Igual tiene un método la clase Mat, profesor, que es CBRT, para sacar la raíz cúbica. La raíz cúbica. ¿Se ve? Coseno, seno. No, yo creo que no usa. Bueno, acá tiene seno, coseno, fíjate todas las funciones que tiene. El valor absoluto. No sé, yo tengo instalado el 2019 y sí aparece un método. Es CB larga RT. C, B larga. No me lo comento. La mat, ¿verdad? Sí, dentro de más. No, mira. Perdón, hay alguien que está accediendo. Ahí está, Juan Villagra. No me lo devuelve. Por eso le digo, utilicen la función de potencia y usan, como dice el compañero,
la potencia del número elevado a la potencia de 1 sobre el valor que ustedes quieren. Entonces eso va a ser la raíz cúbica, ¿sí? La raíz cuadrada es SQRT, ¿sí? Entonces, como le digo, o sea, no hace falta que se la sepan de memoria. La googlean un poco y encuentran. San Google o San el amigo de los programadores. Y se les sirve a todos. Nos sirve a todos. Bien. ¿A alguien le quedó duda sobre los ciclos for, ciclo while o el ciclo for, el ciclo while, el do while? La diferencia entre estos dos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que me pasaba a mí es que yo lo hacía, digamos, los ejercicios algunas veces con if y no me lo leía, pero si yo lo copiaba, digamos, capaz que de algún ejercicio que usted mandaba, sí me lo leía. Sí. Puede haber sido por algún signo de punto y coma, por algo que te haya faltado. ¿Sí? Acuérdate que siempre nosotros utilizamos o sea que siempre esta estructura del programa y que acá vaya el código y que los cierres que vayan todas las sentencias cerradas con punto y coma. Capaz que algo te debe haber faltado. Y por lo general la ejecución, cuando vuelve a largar de ejecutar, te dice en qué línea está el error. O sea, si a vos te tira un error, te dice en qué línea. Te lo dice siempre en rojo. ¿Sí? Ponele acá, nosotros le sacamos el punto y coma. Y siempre hay que aprender a leer lo que te devuelve la línea de... Lo que te devuelve el compilador, que te va a decir en dónde está tu error. Ustedes acuerdan siempre que el programa, cuando ustedes escriben el código, el compilador lo que hace es traducirlo a código de máquina y cuando lo traduce hace corrección de los errores de sintaxis. Entonces ahí te dice, el programa tiene un error en la línea 10, ¿sí? Entonces nosotros vamos a la línea 10 y nos fijamos qué le falta a esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo acabo de borrar el punto y coma. ¿Sí? Y tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, esto hay que escribirlo así igual. Console con la C mayúscula, esto con la W mayúscula. En alguna de esas cositas puede ser que hayas tenido algún problemilla, algún error de sintaxis, y por eso al principio no se te ejecutaba y te daba algo más. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí. Bien. Así como los tipos de variable numérico, int, double o lo float, ustedes pueden hacer operaciones matemáticas, sumar, restar, dividirlo, sacar raíz cuadrada, elevarlo a una potencia n, elevarlo al cuadrado, elevarlo al cubo. Nosotros también podemos hacer algún tipo de operaciones con las variables de tipo string o carácter, ¿sí? Nosotros definimos una variable o string. Lo que hacemos es decir que variable cadena va a tener un tipo de dato string. Y acá lo que nosotros hacemos es inicializar la variable. Tienen que tener en cuenta que hay distintos tipos así como hay distintos tipos de variables, tienen alguna función en particular. Y lo que se hace por lo general es darle un valor inicial.
cuando no se le da ningún valor inicial, por ejemplo a esto, va a tener un valor null. ¿Se acuerdan lo que era null? Era distinto de vacío. Esto, por ejemplo, es un espacio vacío. Si yo no le pongo nada, no tiene nada. Pero es muy distinto a que yo le ponga un null, que significa que no tiene absolutamente nada. ¿Sí? Inicializar una variable significa darle el valor con el que va a arrancar la variable. El valor con el que yo quiero que inicie. Igual, nosotros cuando trabajamos con las variables, con los ciclos, ¿sí? Con los ciclos while, con el ciclo, nosotros tenemos el ciclo for, que acá el ciclo for empieza o arranca con un límite inferior, empieza por un valor, ¿sí? Desde el cual va a empezar a iterar. En el ejemplo, en alguno de los ejercicios, por ejemplo, ustedes tenían un tipo de dato, había un ejercicio en que tenían que poner valores entre 100 y 999. Entonces, podrían hacer que empiece, en vez de que empiece en 1, que empiece en el número 100. ¿Sí? Y eso es una buena práctica dentro de la programación también. Inicializar las variables. ¿Sí? Darle un valor inicial. Acá no me hace falta, por ejemplo, ponerle al mes un valor inicial, porque acá yo voy a trabajar con valores aleatorios. Y esto no me sirve. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en el ejemplo de la veterinaria, ustedes pueden definir una variable tipo float que sea el valor de IVA. ¿Qué valor tiene el IVA? El porcentaje de IVA. El 21%. El porcentaje de IVA es el 21%. ¿Sí? Nada más que no se pone 21, se pone 0,21. ¿Correcto? Porque ustedes después lo multiplican por el punto 21 para que le devuelva cuánto es el... Entonces, después van a definir una variable float, que va a ser el precio. Va a ser que tenemos un valor inicial de 100 pesos y van a definir un float de el precio unitario. Este sería el precio unitario y este sería el precio, que va a ser igual a de coma. No tenemos todavía saben que el precio unitario por la cantidad te devuelve el precio. Y acá a este precio todavía no le podemos poner un valor inicial, entonces no lo inicializo. Pero la cantidad puede empezar en 1 o en 0. Yo siempre le voy a vender un producto, no le voy a vender 0. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo defino una variable, la puedo inicializar a la variable. ¿Sí? De dato de cadena de caracteres, entonces, nosotros lo podemos usar e ir trabajando para hacer también operaciones como hacer la concatenación. Esto, por ejemplo, que yo hice acá, es una concatenación, porque yo voy en la consola, voy mostrando y agregando, voy mostrando la palabra mes, después le sumo el valor que tenga mes y voy mostrando, ¿sí? Entonces voy concatenando. Significa que le hemos puesto el punto y coma, que le hemos cambiado acá. La línea 10.
Tengo más error. Bien. Ahí lo veo. Recuerden. Acá lo que hace es concatenar. ¿Sí? Muestra mes, lo transforma en un char, le suma un espacio, le suma dado, o sea, la palabra dado, le suma el valor que tiene acá en el dado. Entonces, lo que hace es sumar cadenas de caracteres. Y podemos hacer otras operaciones. No se puede hacer una resta ni una división, pero la concatenación es como si fuera una suma. ¿Se entiende? Por otro lado, también tenemos el recorrido de de carácter por carácter, y también podemos buscar dentro de esa cadena de caracteres, ¿sí? O reemplazar, buscar y reemplazar. Son funciones muy útiles cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, son los mismos que tenemos en Word, en Excel, en Access, en Access, sí, en PowerPoint, en todos. Cuando nosotros tenemos un texto y lo que hacemos es buscar, ¿sí? Esta función de buscar también la tenemos dentro de nuestro código de programación y lo podemos utilizar. Entonces yo busco palabras ¿sí? Y tenemos la otra función de buscar y reemplazar. Esto también lo podemos utilizar dentro de nuestro código y nos es muy útil cuando nosotros queremos trabajar con, por ejemplo, buscando datos. Si tuviéramos, por ejemplo, en la veterinaria, si nosotros tuviéramos que buscar en el historial de todos los pacientes que teníamos, todos los animales que tuvieron fiebre, ¿sí? Y le queremos cambiar y que no diga fiebre y le buscamos y le ponemos febrícula, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son funciones que nos sirven a nosotros para trabajar con el código de nuestros programas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es trabajar con en mi caso particular, en el Ciprosa estamos trabajando con los padrones. Y siempre que tratamos de dar de alta a un paciente, lo buscamos en el RENAPER, lo buscamos en un padrón electoral y se busca por apellido, por nombre. Y ahí lo que se hace, por ejemplo, si en el padrón electoral ellos tienen un listado que es apellido, coma, nombre, ¿sí? Y nosotros tenemos separado el apellido en una variable y el nombre en otra. Entonces lo que hacemos es concatenar el apellido y el nombre, le ponemos una coma y ahí lo comparamos, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, para eso nos sirve la comparación, la concatenación, quiero decir, ¿sí? El hecho de sumar dos variables de tipo char, de tipo string. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Bien, profe. ¿Entienden para qué sirve la búsqueda, el reemplazo? Esas cosas son bastante conocidas y comunes. Y sí la van a usar por lo general dentro de la programación. Inclusive, por ejemplo, algo muy común es que ustedes, que se pide ahora más que el número de documentos, se pide el número de quill. O el número de quill. Y el número de quill viene dado por una variable, viene dado por el número, y a veces trae unos guiones. ¿Sí?
y yo no lo quiero utilizar con guiones. Entonces yo tengo que recorrer la cadena de caracteres buscando los guiones y eliminarlos. Entonces, esa es otra función que yo puedo utilizar dentro de la cadena de caracteres. Buscar los guiones y reemplazarlos, ¿por qué? Por nada. ¿Sí? Y así, bueno, hay varios ejemplos más. Pero son muy, muy útiles las funciones de operaciones con cadenas de caracteres. ¿Dudas? ¿Preguntas? Igual esto, por ejemplo, también les sirve cuando tienen les sirve cuando ustedes trabajan con comparaciones. O sea, dentro del ciclo do, dentro del while, dentro del do while, ustedes pueden comparar la condición, puede estar metida dentro la condición puede estar basada en variables de tipo string, ¿sí? Entonces ahí ustedes, por ejemplo, si llegara a pasar el caso de que ustedes tienen que comparar un quill contra un quill que ustedes tengan, la comparación de esto con esto no va a ser igual. Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar esto por vacío o agregarle a esto guiones en el medio. ¿Sí? Para que se cumpla la condición, por ejemplo, para entrar al ciclo while. ¿Sí? Y inclusive ustedes pueden tener, por ejemplo, un ciclo for, que lo que haga es recorrer carácter por carácter, y si encuentro un guión, que lo borre, y que, por ejemplo, siga buscando. ¿Bien? Ya vamos a ver unos ejemplos en la clase que viene, y vamos a hacer algunas comparaciones, algunos ejercicios donde, por ejemplo, si nosotros encontramos guiones, que los reemplace, o podemos hacer que transforme todo esto recorriendo paso por paso para dejar esto en una variable, ¿sí? Y obviamente con las funciones más fáciles, que son el replace, lo que hace es directamente cortar esos guiones y dejarte la cadena de caracteres como nosotros queremos. ¿Sí? Ya vamos a hacer unos ejercicios para la semana que viene, para el miércoles, que van a ser parecidos a los del práctico. Bien, y ahí vamos a implementar el uso de los bucles for, por ejemplo, o el uso de los bucles while para recorrer cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por lo visto no. No, profesor. Bien. Bien. Si a alguno le queda dudas del práctico, alguno que no haya terminado el práctico, si quieren nos quedamos un ratito, el resto es libre de... ¿Profe? Sí. ¿Podría explicar cómo se hace cuando tenemos que completar un número con 0 a la izquierda? Bien. ¿Alguno Sí. de los métodos con los que se puede hacer? ¿O el más fácil? Sí. Habíamos utilizado un método la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Era... Nosotros pusimos que... Ahí te digo cuál era. Algo con LED. Nosotros teníamos uno que vos definías una variable. Claro, sí. Hay uno que se llama padlef, Ujú. y después tenemos el otro método que era que vos definías una variable y te lo rellenaba. ¿Sí? Fíjate, ahí lo arrobo ahí en el grupo lo había puesto, y lo vuelvo a recordar. Y lo revisamos.
¿Quién lo ha resuelto con Padlet en el práctico? Yo, profe. ¿Franco? Sí. A ver, Franco. Veámoslo. Franco Cruz, ¿verdad? No. No, Franco Díaz, Franco Alejandro. Franco Díaz. ¿Cuál es el ejercicio? Creo que era el 16, me acuerdo. Sí, el 16 es uno de esos. Bien, el 16. El primero sí, el 16. Yo lo hice distinto, profe, no con Padlet. Sí, acá está Padlet, mira. Ahí lo que hace es convertirlo a string, fíjate, y después pone número igual a número Padlet. Padlet es una función que lo que hace es rellena a la izquierda la cadena de caracteres, la cantidad de lugares que te dice acá el parámetro, y acá vos pones con qué querés que lo llene. Si yo le pongo a rellenar con asterisco, lo rellena con asterisco. Si yo le pongo que lo rellene con 0, sí. Entonces acá va a ocupar tantos lugares como yo le diga, con el carácter que yo le diga. ¿Sí? Sí. Eso es lo que hace. Así se hace, de esta manera se puede hacer con la función Padlet. ¿Se entiende? Pero lo que hace es convertir el número con esta función, convert to string. Convierte un número en una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En el blog de notas también se puede usar, digamos, ese Padlet o ese para el Visual Studio. En realidad vos sí lo podés usar, no hay drama. O sea, lo podés usar, no te lo va a pintar de colores. Si querés te lo abro acá en el blog de notas y se ve igual. ¿Profe? Sí. Ahí a ese, bueno, en esa parte de Padlet yo no la usé eso para hacerlo el ejercicio. Yo directamente la mantuve a la variable como string. Era, número. Ah, sí. Rellené con una máscara de WriteLine, tenía que ser como un formato de salida. Claro. Sí, eso había hecho. Las llaves. Fíjate cómo había hecho yo el ejemplo. Otra. Yo usé la máscara, la opción, por ejemplo, las llaves, dos puntos, el D, la cantidad de ceros con los que quería que rellene. Claro, esta era la otra forma. Luego decía cuánto era el número